Buenos días, voy a empezar con la exposición o la presentación de mi trabajo práctico. El trabajo fue realizado por mí, mi persona, Hilario Chani Caleb Guayar, de la materia de base de datos 2, sigla 245. El trabajo era construir un modelo de entidad de relación para una base de datos con los siguientes criterios. Las entidades que nos dieron fue libro, usuario, préstamo. Para esto tenemos el identificador único del libro. Tenemos su título, su autor, su editorial, el año de publicación, y para el usuario tenemos su su identificador único, el nombre, dirección, teléfono, y para el préstamo tenemos el ID de préstamo, la fecha de préstamo, la fecha de devolución. Y para las relaciones, un libro puede ser prestado muchas veces, un usuario puede tomar prestado muchos libros, y un préstamo relaciona un libro con el usuario de muchos a muchos. Los atributos lo que hacen es describir las características de eso. Bueno, ahora vamos a mostrar la entidad de relación y aquí podemos ver el libro del libro al préstamo y del préstamo al usuario. El préstamo es una tabla de muchos a muchos y se lee un libro. Un libro puede puede prestar varios libros y un usuario puede hacerse prestar varios libros. Bueno, eso es lo que puse. Ahora voy a ir por el código. Entonces, tenemos la creación de la tabla libro y aquí tenemos sus identificadores, que es el identificador único del libro, el título, el autor, la editorial y el año de publicación. Para esto también tenemos la siguiente tabla, que es usuario, que tiene su identificador único, nombre, dirección, teléfono. Para el préstamo también tenemos identificador único, que es tipo serial. También tenemos su identificador del libro, el identificador del usuario, su fecha de préstamo y la fecha de devolución. Es el mismo de que usamos el ID usuario del usuario. Ahora aquí ingresamos los datos. Es la inserción de datos. Y para esto vamos a hacer una prueba. Una prueba. Ya. Préstamo. Ah, no, un momento, me confundí. Es from libro. Ahora sí. Ejecutamos la sentencia. Y aquí nos lanza los datos del libro. Bueno, continuamos. Ahora vamos a explicar qué es un procedimiento, una función y un tiger. Bueno, para esto, ¿qué es un procedimiento? Un procedimiento es un bloque de código nombrado que realiza una tarea específica y puede ser llamado desde otras partes del programa. ¿Qué es una función? Una función es un bloque de código que realiza alguna operación. Una función puede definir opcionalmente parámetros de entrada que permite a los llamadores para pasar argumentos a la función. Una función también puede devolver un valor como salida. Un ejemplo sería que también puede devolver o retornar valores. ¿Qué es un tiger? Es un disparador que tiene la funcionalidad dentro de la base de datos. Ejecuta de manera automática cuando se realiza una operación de tipo insert, update o delete en una tabla vista, cuando se ejecuta una consulta SQL sobre tabla o sobre una tabla o vista. Y eso, más que todo, los disparadores lo que hacen es tienen también sus después y su antes, y eso también es lo que guarda dentro de una tabla. Y eso es un datito que puedo aumentar. Aquí tenemos el diccionario de datos, que tenemos la tabla libro, y como especifiqué hace rato, tenemos el identificador único del libro, su título, su autor, el editorial y el año de publicación.
Ahora continuamos con la tabla usuario y en la tabla usuario. Bueno, tenemos luego la tabla préstamo y como dije hace rato, ahí tenemos el identificador del libro, el usuario, el identificador del préstamo. Y eso sería. Bueno, en eso ahora vamos a... Vamos. Bueno, hasta ahí sería y vamos a explicar ahora el código. Primero el procedimiento. Vamos a registrar un préstamo. Y para este préstamo estamos llamando al identificador del libro, a la ID del usuario y la fecha del préstamo. Lo que va a hacer esta función va a ser, este procedimiento, va a buscar libros que han sido prestados actualmente pero no han sido devueltos. Entonces tenemos aquí el select from préstamo, llamamos a la tabla y luego de aquí hacemos llamamos y hacemos la igualación del identificador del libro con el otro identificador, tiene su fecha de devolución y no puede ser nulo. Si es que hay un error y en caso contrario el libro ya está prestado, entonces él tiene que lanzarnos la excepción de el libro ya está prestado actualmente. Aquí insertamos el nuevo préstamo, porque nuestro procedimiento va a ser guardar préstamos que van a ser devueltos muy próximos, o sea, van a buscar libros que no han sido devueltos. Pero aquí mandamos la fecha y vamos a hacer inserción. Ahora vamos a prestar un libro, el libro de 100 años de soledad. Bajamos un poco, ponemos ya, ahora cambiamos la fecha. Hacemos, lo registramos y ya. Listo. Entonces vemos si ya se guarda en la tabla. Vemos el registro, vemos el registro y aquí podemos ver que sí se registró. Ahí está la fecha y podemos ver que la fecha de devolución no ha sido devuelta aún, así que no está definida. Eso es lo que hace el procedimiento. Ahora para la función. Pero no tiene una fecha de devolución. Es lo que va a hacer contar activos, que vamos a mandar el identificador único del usuario desde el teclado. Vamos a retornar un entero. Estamos declarando cantidad como un entero y seleccionamos a la cantidad. Aquí tenemos el préstamo y el ID usuario. Aquí estamos comprando también. Es para contar más que todo cuántas cantidades o libros no han sido devueltos. Y lo vamos a llamar cantidad. Entonces, bueno, eso sería. Tenemos el identificador del usuario y también comparamos con el que le vamos a mandar nosotros desde lo que vamos a mandar desde el teclado o desde nuestro select. Y nos tiene que dar una fecha de devolución que la fecha de devolución es nula. Y nos va a retornar la cantidad. Hacemos la prueba. Aquí tenemos 1, 2, 3. Tenemos 3 libros que no han sido devueltos, que están en estado nulo en la fecha de devolución. Mandamos y ya, aquí nos muestra que 3 libros no han sido devueltos. Entonces si hemos contado que eran 3, está correcto. Y eso sería la función. Ahora podemos revisar dentro. Ahí está. Bueno, entonces vamos a mostrar el Tiger. Para el Tiger es el historial de eliminación de préstamos. Así que tenemos sus siguientes atributos, que son el ID de la tabla, el ID de préstamo. Así que tenemos que crear una tabla en el cual vamos a ir guardando los elementos y va a ser el identificador del libro, el identificador del préstamo, que es el que usamos en las tablas,
También tenemos el identificador del libro, que también es de la tabla, y el identificador del usuario. La fecha de préstamo, la fecha de devolución y la fecha de eliminación. Va a estar con el tiempo el de ahora que ha sido eliminado. Ahora vamos a crear una tabla, una función para el Tiger que se va a llamar registrar eliminación. Retornamos un Tiger y lo que va a hacer es insertar esto tiene que ser automático. Es automático. Una vez que se elimina un registro, tiene que guardarlo dentro de la tabla. Eso es lo que va a hacer. Tiene que dispararse automáticamente sin necesidad de llamarlo. Es para hacer una auditoría. Una auditoría. Entonces, ingresamos los datos y tenemos ahí abajo los datos anteriores. Y vamos a retornar los datos. Entonces creamos la tabla Tiger ahí. Vamos al Tiger. Y decimos después de la eliminación del préstamo. Y tenemos, aquí está ejecutándose el registro de eliminación del préstamo. Un momento. Listo. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a eliminar del ID del préstamo el tercero. El tercero. Y ahí se eliminó. Y ahora vamos a verificar. Y ahí ya está verificado. Sí, y eso sería el trabajo práctico. Ahí tenemos el identificador único del ID. Y hasta aquí sería. Muchas gracias. Esto fue el trabajo práctico de la materia de base de datos. Y muchas gracias por escuchar.